Los chaneques son los encargados de cuidar los bosques, las selvas, los animales silvestres y los manantiales. Se les describe de distintas formas. Algunos dicen que son personas que miden 1,20 m de altura, con los pies al revés, el cuerpo deforme, que tienen cola y carecen de una oreja. Otra descripción los señala como enanos con rostro de niños, que aunque hacen movimientos y emiten una voz infantil, evidentemente tienen el rostro avejentado. Para algunos son simplemente niños que hacen algunas travesuras como lanzar piedras, jalarle la cola a los perros, mover hamacas y tirar trastes en la cocina o asustar animales. Chaneques buenos y malos. En el área de Tuxtlas, en Veracruz, se dice que hay dos tipos de chaneques. Los buenos que se aparecen donde habita la gente y los malos que viven en cuevas, ríos o en los cerros, es decir, en lugares apartados. Los chaneques de esta zona están bajo el mando de Chané, dios de la tierra y el agua, quien vive en el mundo subterráneo. Vela por los humanos y castiga a los adúlteros con ayuda del burrito Luputi y el gatito Shunuti. Los chaneques buenos habitan en los cultivos y solo hacen travesuras sin causar daños. En cambio, los que están en las cuevas y ríos raptan niños y los convierten en sus sirvientes. Los chaneques de Galgotitlán, en Veracruz, se aparecen como niños o adultos, y si los molestas o te portas mal con ellos, te causan una enfermedad en el espíritu que se caracteriza por la falta de apetito y desgano. Se dice que un chaneque enojado puede hacerte enfermar y perder tu tonayo, que es la energía vital. Si esto ocurre, debe tratarte un curandero, quien seguro te hará llevarles una ofrenda para que te quiten el hechizo. Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias, y esta vez tenemos historias y experiencias con chaneques y duendes, estas criaturas mitológicas muy conocidas en nuestro país y algunos otros. Hoy no demos tanto intro, así que vayamos de lleno con las historias. Hola culto, muy buenas noches. Mi nombre es Viri y te escribo desde Ciudad Juárez. Tengo escuchando tu canal desde hace un par de años y te sigo desde entonces. También teníamos mucho tiempo queriendo mandar esta historia que le pasó a mi novio, y hoy por fin nos sentamos a redactarla. Mi novio es originario del estado de Oaxaca, y esto ocurrió cuando él tenía aproximadamente 10 años. Su papá siempre ha sembrado piña, y en esos años le empezaba a enseñar cómo era trabajar en el campo. Una tarde le dijo que se alistara porque tenían que ir al campo a regar y cortar la planta de la piña. Al llegar allá, le empezó a enseñar cómo cortar y seleccionar las plantas. Él se quedó trabajando con uno de sus hermanos, mientras que al otro lado se encontraban otros 2 hermanos abonando las plantas. Al pasar las horas, se terminaron los tanques de riego que llevaban, y su papá les dijo a sus hermanos que levantaran los tanques para ir a llenar más, ya que les faltaba una parte de regar y aún había tiempo para hacerlo. Su papá y 2 de sus hermanos se fueron a llenar los tanques de agua, y él se quedó en el campo con otro de sus hermanos cortando las plantas. Pasaron las horas y empezó a oscurecer. A ellos se les hizo extraño que no regresaran porque el camino no era más de 20 minutos de ida y vuelta. Ya un poco desesperados, su hermano mayor, que lo acompañaba, lo mandó en la bicicleta a que fueran a la casa a ver si estaban sus hermanos ahí mientras él se quedaría cuidando toda la herramienta que tenían. No quiso ya que era un pequeño y no conocía muy bien los caminos. Le dijo que mejor fuera él y él se quedaría cuidando las cosas. Su hermano se fue en la bicicleta y pasaron las horas, pero él no volvía. Ya estaba completamente oscuro. Mi novio, como estaba acostumbrado a lo estricto que era su papá y a obedecer lo que le dijeran, él no se movió para nada de ese lugar. Comenta que no le dio miedo a pesar que la oscuridad lo invadía completamente. De repente, como a unos 12 metros de distancia, empezó a escuchar pasos, como si alguien trotara, y él volteaba a los lados pensando que era alguno de sus hermanos, pero se escuchaba al lado contrario de donde ellos se habían ido. De repente, entre la oscuridad, vio unos ojitos rojos mirándolo fijamente. Estos parpadeaban y no le tomó tanta importancia, pero en ese momento siguió escuchando pasos y, enseguida, lo llamaron por su nombre. Él volteó a ver quién lo estaba llamando, pero no vio a nadie. Siguió quieto y por segunda vez volvieron a hablarle del lado del donde él veía los ojos, pero ya no era uno, ya eran 2 pares de ojos, y en eso le vuelven a hablar. Él se levantó y le volvieron a hablar al lado derecho. Al voltear, volvió a ver otros ojos,
y la siguiente vez le decían por su nombre, seguido de un ven, ven, vamos a jugar. Él empezó a acercarse hacia los ojos, pero cuando vio como que había varias personas juntas y aparentemente sin ropa, fue cuando le dio mucho miedo y salió corriendo. Atravesó los campos, un lote de melinas, una secundaria y un sembradío de mangos, todo en menos de 5 minutos. Estaba muy espantado, y en todo el camino escuchaba que lo seguían, pero no volteó para nada. Ya al entrar a la calle que daba a su casa y ver la luz, como que su adrenalina pasó y se soltó llorando. Entró a su casa espantado y con lágrimas en sus ojos. Su mamá le preguntó que qué le había pasado, que por qué andaba solo, y él simplemente no pudo hablar. Su mamá lo trató de tranquilizar y lo abrazó. Su papá llegó como a las 12 de la mañana, y su mamá empezó a discutir con su papá que porque el niño había llegado solo y a altas horas de la noche. Él le contestó que no sabía, que se había quedado solo porque su otro hermano había llegado allá donde estaban ellos tirados, y no pensó que lo había dejado solo en el campo. Su papá le preguntaba que qué le había pasado, pero seguía sin poder decir nada. Luego mandó a sus hermanas por la herramienta que se había quedado sola, y al día siguiente mi novio no pudo ni siquiera dormir. Duró una semana así, con pesadillas. Tenía sueños con las cosas que había visto en el campo, y su papá decidió llevarlo con una curandera. Al llevarlo solo le dijo a la señora que si le hacía una limpia. La señora lo empezó a tallar con hierbas, huevo y alcohol, a lo que él medio recuerda. Y sin comentarle nada de lo sucedido, ella empezó a platicarle todo lo que le había pasado esa noche, tal y como lo recordaba mi novio. La señora le dijo a su papá que se lo habían intentado llevar los chaneques, y que si él les hubiera respondido cuando le hablaron por su nombre, se lo hubieran llevado, ya que esa es la forma que ellos utilizan para atraer a las personas, y quién sabe si hubieran podido encontrarlo. Lo que cuenta la señora es que hay muchos chaneques con apariencia de niño que se han robado a los niños e incluso a personas mayores que los pierden y ya no vuelvan a encontrarlos. Después de la limpia, ya no volvió a tener pesadillas, pero se quedó con esa mala experiencia. Incluso tardó tiempo en volver a pasar por ese lugar. Hasta aquí su historia. Te envío todo lo mejor para tu canal. Que siga creciendo y espero pronto poder escuchar esta historia. Saludos a todo el culto. Hace 3 años empecé a trabajar en un restaurante en la calle Mazarik en Polanco, CDMX. El lugar tenía buena comida, buena ubicación, buen servicio, buenos precios. Pero mientras los restaurantes de la zona se llenaban de gente, nosotros teníamos 5 mesas. 10 mesas por día, ni en viernes se llenaban. La gente entraba y se regresaba, a lo cual empecé a investigar con los chefs, la señora de limpieza, y me comentaron que era porque el lugar estaba trabajado por una bruja. Al investigar más, el chef ejecutivo me comentó que tenía videos de las cámaras de seguridad, que por las noches subía un chaneque por las escaleras a los salones principales a 4 pies mientras el guardia dormía. Tenía otro donde daba vueltas en forma de 8 en las mesas que se quedaban montadas y se aventaba por la ventana, la cual no se abría y tenía protección. Por el mismo motivo sabían que era un chaneque. A los días, la guardia de seguridad renunció y fue muy repentino. Cuando fue por su finiquito, le pregunté que por qué se iba. Me dijo que en la noche empezó a oír pasos y que un señor en estado de calle, pero de piel muy oscura, la empezó a estrangular, y ella peleó hasta que se zafó. Le comentó al chef y fuimos a ver las cámaras de ese día, y la señora veía en el video que luchaba con algo, pero no se veía nada. Esa fue mi experiencia con un chaneque. Una noche fui a una fiesta con unos amigos y estuve bailando un buen rato. Luego me aburrí y decidí irme a mi casa. Iba yo caminando por la calle cuando llegué a un terreno baldío cercado con alambre de púas, una cerca muy alta. Apenas lo pasé y veo en el corredor de una casa a un niño jugando a las canicas. Eran como las 2 de la mañana y pues me pareció raro. Oye muchachito, ¿qué haces a estas horas?, le dije. El chamaco nada más se me quedó mirando. ¿No oyes? Te estoy hablando. Ahorita no son horas para jugar. Dime dónde vives para llevarte. Le pregunté, pero el niño se quedó en silencio. ¿A dónde vives? ¿Qué no sabes hablar? Nada más negó con la cabeza. Pues si no sabes hablar me vas a decir en qué casa vives. Y que me dice que sí con la cabeza. Se agarró de mi mano y me fue jalando. Entonces empezó lo feo, porque el chamaco me llevaba hacia el solar cercado. No, ahí no vamos a entrar. No hay paso, le dije. Pero el niño me jalaba. Tenía mucha fuerza.
Llegamos al alambrado y que lo traspasa, sin arañarse siquiera. Ahí yo quería soltarlo, pero no me dejaba. Entonces le vi los ojos. Los tenía como brasas, rojos y brillantes. Ave María Purísima, Dios mío. Empecé a gritar y que se desvanece el chamaquito. Luego me agarró un frío, un temblor y me eché a caminar hasta llegar a mi casa. Con eso no me quedaron ganas de andar más de noche. Mi papá tiene chivos y siempre los llevan a la barranca y por la presa a comer. Literal que están ahí varias horas y de vez en cuando mi hermano los ayuda a llevarlos cuando no trabaja en lo suyo. El chiste es que una vez llegó de cuidar y nos dijo que había visto a un duende en el pocito de agua. Aclaro que para ese entonces había un tipo cueva pequeña sobre la pared de la barranca que simulaba un pocito de agua. Los de ahí la usaban para tomar porque el agua era limpia, o sea, nacía ahí el agua. Y digo nacía porque ahora ya no existe. Bueno, él dice que cuando bajó a tomar agua al pocito había un muñeco muy feo, más como del tamaño de una mano con sus pelos parados, una nariz grande y que su cuerpo se veía como de abuelito, o sea, muy arrugado de todo, y que sus pies se veían grandes para su tamaño. Él normal pensó que era un muñeco, pero que sí le dio escalofríos, pero pues terminó tomando agua y se fue a meter a los animales al corral. Ahí vio a mi papá, y le dijo que vio un muñeco feo ahí y que seguro lo había dejado un niño. Mi papá dice que fue a ver y ya no encontró nada. Yo en lo personal creo que lo que vio fue un duende, por cómo lo describe y aparte, en el lugar en que lo vio, quiero creer que era uno de los que cuidaba ese lugar, porque la verdad sí estaba muy bonito. Aparte de ahí, literalmente nacía el agua para tomar, dulce y fría. Ahora destruyeron todo y está todo seco. Y aparte no creo que un niño tenga un muñeco así porque a la mayoría les daría miedo, pero quién sabe. Hubo un tiempo en el que en mi casa andaba un duende. Los niños nos decían, pero no les hacíamos caso. Decíamos que era imaginación de ellos. Después traíamos a un albañil trabajando y de la nada salió corriendo. Le preguntamos qué había pasado y solo nos dijo que él estaba poniendo el vitropiso y le tocaron la espalda, pero que él no le dio importancia, que pensó que era mi hijo, pero que otra vez lo tocaron, pero le apretaron el hombro y vio que no era nadie. Salió corriendo y aún así no le creímos. Pero poco a poco nos empezamos a dar cuenta que era verdad, ya que una vez castigué a mi hijo por contestarle a su abuela. Lo dejé encerrado en mi casa. Creí que era lo mejor para que aprendiera a respetar a los adultos. No pasaron ni 5 minutos cuando él empezó a llorar que le abriera porque el duende estaba ahí. Enseguida le abrí y le dije que qué había pasado. Él aterrado me dijo que el duende salió y le dijo que lo iba a matar. Él estaba demasiado asustado. Aún así le dije que por eso se debía portar bien. No pasó ni una semana cuando mi segundo hijo me dijo lo mismo, que se le había aparecido el duende y que le dijo que los iba a matar a los dos. Pasaron los días y ellos no querían entrar a la casa, pero eso no terminó ahí, pues en otra ocasión mi madre estaba lavando trastes. Dice que se le terminó el jabón y abrió abajo del trastero para sacar uno nuevo. Ahí había una mano toda arrugada, con unas uñas largas. Nos asustó mucho, pues gritó muy fuerte del susto y corrimos. Revisamos y ya no había nada. A veces nos cuestionábamos si era verdad o no, pero hasta que me tocó a mí les creí. Lo que me pasó a mí es que tenía a mi niña de 9 meses. En esa ocasión fui a la casa porque empezó a hacer frío y fui a ponerle unas calcetas a la niña. Pues para que no se me cayera de la cama la senté en el piso, cuando de la nada la niña empezó a llorar. Volteo y la veo. Empezó a dar vueltas sola. Al momento de querer agarrarla, sentí que alguien me la estiraba, pero no veía quién era, pero no sé de dónde saqué fuerzas y empecé a decirle maldiciones. Solo así la soltó. Ya que vi que la soltó, me salí enseguida del cuarto y pues le dije a mi esposo lo que había pasado. Le dije entonces que todo lo que decían los niños era verdad, y pues yo no quiero estar ahí con ellos. Afortunadamente teníamos otra casa y pues nos cambiamos de ahí, pero la semana mi mamá empezó a decir que había visto al duende, que ella estaba dormida y abrió los ojos, y lo vio parado a un lado de ella, y que solo le sonrió, que ella por más que le pegaba a mi papá que despertara, que no se levantaba, pero yo no me quise quedar así. Empecé a investigar cómo se podían alejar los duendes, y pues me enteré que ellos según son muy limpios, que entre más limpio tengas, ellos ahí siguen, y pues decidí dejar pañales de la niña,
ropa tirada por una semana en mi casa y pues así se fue. Quizás también porque ya no tenían a quién molestar, y al final nos regresamos a la casa. La anécdota viene de un pueblo en el cual yo antes vivía. Todo empieza en mi casa. Era tarde como a las 5 p.m. Un amigo nos invitó a su casa a jugar juegos bruscos como peleas. Muchos niños aceptaron y fuimos. En la noche eran como las 11 p.m. y nosotros estábamos en su patio jugando a escondidas. Yo me escondí en una esquina con una sábana encima. Al lado mío se encontraba un hoyo en la pared que iba rumbo a un terreno. Pasaron 5 minutos y dijeron mi nombre que ya me habían encontrado. Yo salí de mi sábana y los niños se asustaron, ya que pensaron que yo estaba en el hoyo. Yo volteé y vi algo grande con forma de niño que intentó jalarme al terreno. Yo pedí ayuda y los niños me jalaron con ellos. Ahí vi lo que era. Supe que era un duende por su apariencia. Yo les dije que le lanzaran piedras, pero el duende se nos abalanzó corriendo como un perro agarrando a un niño. Cuando estaba a punto de llevárselo, el papá del niño que nos invitó apareció prendiendo la luz ahuyentando al duende. El niño le dio gracias a su papá. Nos fuimos a nuestras casas, pero esa noche estuve en vela porque el duende estaba en mi casa. Al día siguiente todos los niños dijeron lo mismo, que había un duende en su casa. Por eso todos los días siempre rezo y vigilo los árboles. Cuando tenía 9 años llegué a vivir a una casa de renta con mi familia. En esa casa nos pasaban muchas cosas. Una de ellas es que mi hermano lloraba mucho. Empezó a enfermar demasiado. La vecina también tenía un bebé de los mismos meses que mi hermano. Ella le contó a mi mamá que había un duende que jugaba con su hijo y que ella había ido con un brujo o curandero. Él le dijo que había un duende que jugaba con su niño. Entonces así quedó. Todos sabíamos que había un ser en esa casa. Un día después de fiestas decembrinas, fui con unas vecinitas a quemar chispitas, así que me tocó ir por cerillos a mi casa. Tenía que pasar por un gran patio lleno de árboles, tierra y oscuridad. Recuerdo que fui por los cerillos y regresé. Empecé a caminar lento. A lo lejos vi que algo brincaba súper alto. Así daba saltos como jugando. Era una sombra negra con silueta con gorrito. En el momento no me dio miedo, pero sí me quedé sorprendida. De repente sentí muchos zumbidos en los oídos y mi corazón empezó a latir tan fuerte que el ente salió corriendo y se escondió tras una palmera. En ese momento yo corrí como pude y con mucho miedo le conté a mis vecinitas. Obvio ellas no me creyeron, pero fue tan real que aún lo recuerdo exactamente. Soy de Veracruz. Cuando mi hija estaba pequeña, de unos 4 meses de nacida, me fui a quedar a dormir con el papá de ella. Cada quien vivía en su casa. Recuerdo que me dijo, si escuchas ruido no te asustes, son los perros. Ya nos habíamos acostado, pero puse a mi bebé al lado de la pared. Eran como las 12 o 1 de la madrugada, cuando se empezaron a escuchar niños correr por todo alrededor de la casa. Me desperté y le pregunté al papá de mi hija que si escuchaba eso. Me dijo que sí, que no me quería decir, pero que eran chaneques, que todas las noches se escuchaban. La cosa es que mejor puse a mi hija en medio de los dos, y ellos seguían como correteándose. Incluso se escuchaba como si chocaran en la puerta. Yo, la verdad, me asusté mucho. Pensaba que iban a entrar y se iban a llevar a mi hija. En toda la noche no pude dormir. Al otro día me fui lo más rápido que pude y jamás me volví a quedar a dormir ahí. También cuenta mi primo que mi sobrino se levantó a medianoche a jugar en la sala de su casa, que porque Dianita había ido a jugar con él, mi otra sobrina hija de otro primo. Mi primo lo metió en la cama y le dijo que se acostara, que no era Diana, que ella estaba en su casa durmiendo. Dice que tampoco durmieron en toda la noche por miedo. En el rancho se cuenta mucho que estos seres, por así decirles, se roban a los niños no bautizados para perderlos en el monte o solo perderlos. Y pues mi mamá siempre nos contaba que a sus primos los perdieron y anduvieron buscándolos y los encontraron a uno en los platanales y a otro detrás de una puerta. Una vez fuimos al campo. Estábamos reunidos varios amigos y se nos ocurrió ir a hacer pipí a las orillas del campamento. Llegamos al lugar indicado y empezamos a hacer del baño, y de la nada, entre los arbustos y el pasto, se empezaron a escuchar personas pequeñas corriendo a nuestro alrededor. Por más que los buscábamos no se veía nada, pero se oían corriendo y riéndose como si fueran niños de 3 años. Fue tanto el miedo que salimos corriendo y cuando entramos a la carpa,
Se escuchaba como si algo estuviera volando arriba de nosotros, como si tuviera unas alas enormes. No quisimos asomarnos, pero sí estuvo muy cabrona la experiencia. Fue cerca de un pueblo yaqui en Sonora, de donde era la bruja María Matus. Hay mucha actividad de ovnis nahuales y es común que la gente tenga rituales espirituales, comiendo sapos y cosas así. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Ahora díganme ustedes en los comentarios, ¿alguna vez han visto a un duende o chaneques? Si es así, déjenme saber sus experiencias. En los comentarios las estaré leyendo. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.